Ok. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todos los compatriotas peruanos que se encuentran en diversas partes del Perú y del mundo. Hoy día es un programa especial, pues es la primera vez que estamos saliendo en vivo o estamos saliendo indirectamente. Vamos a ver cómo están los problemas técnicos, pero les contaremos que estamos muy contentos de empezar una nueva etapa con la tertulia del salmón. Nos ha llegado muchos comentarios de diferentes partes del mundo y especialmente desde Asia, ¿no? De por qué le hemos puesto el salmón. Bueno, el salmón, les voy a contar una cosa rápida. Yo estuve en el norte de Suecia y vi directamente cómo el salmón luchaba para llegar a su meta, subir el río. Pero también tenía un problema ahí, tenía el oso, que lo esperaba. Lo esperaba para poder cazarlo. Y esto lo he llevado, lo he pensado que nosotros los peruanos en el exterior somos como el salmón. Nosotros queremos llegar a una meta cuando viajamos a un nuevo país. Estamos siempre con todas las vicisitudes luchando para llegar a nuestras metas. Y el oso, que es grande, bueno, nosotros también, con todos los problemas que hay en diversas partes del mundo, con los peruanos en el exterior, al final llegamos a nuestras metas. Por eso le hemos puesto la tertulia del salmón. Y bueno, tengo dos compañeros con el que los estimo mucho. Tenemos en Estados Unidos a Jorge Yesayahu y tenemos en Chile a Ernesto Surcos, a quien les doy la bienvenida. Hasta adelante, Jorge. Bueno, esto es nuestro primer programa y nuestro primer invitado. Y quiero agradecerle a Miguel Celi Vegas y pedirle disculpas porque a veces me como la S de Vegas, pero es un gran amigo. Hemos logrado hacer una buena conexión a través de las redes sociales y también ha sido un personaje muy importante en la lucha por los derechos de los peruanos que residimos en el exterior, ¿no? Y hoy tenemos un tema muy importante, fundamental, que es el Distrito 27, y esto tiene que ver y conecta también con, con la expresión que Miguel está desarrollando que se llama Global Tech, ¿no? Que es muy importante porque esto corresponde también al Distrito 27 porque estamos en diferentes partes del mundo. Y lo que queremos hoy poco es hablar cuál es la relación del Estado peruano con los ciudadanos residentes en el exterior. Miguel lo va a presentar desde dos perspectivas, de la perspectiva como un ciudadano PEC y también de la perspectiva legal como abogado, que es, ¿no? Que esto involucra también la participación de lo que nosotros hemos pedido en los llamados consejos de consulta, ¿no? Realmente deberían existir consejos de consulta, deberíamos modificar el consejo de consulta. Son preguntas que tenemos. Hay una tendencia que dice que debe continuarse y hay otra tendencia que dice debería modificarse y modernizarse el consejo de consulta. Y el otro tema muy importante también es la pregunta que no solamente ¿por qué votan los peruanos en el exterior, ¿no? Y y solamente votamos cada 5 años, ¿qué valor tiene esto para la comunidad mundial, ¿no? ¿Qué valor tiene para el Estado peruano? Si el Estado peruano, desde la perspectiva legal y desde la perspectiva también de la diáspora, ¿qué valor tiene nuestro voto y por qué nuestro voto solamente se nos cuenta cada 5 años, ¿no? Después de los 5 años desaparecen. Y esta es la primera vez en la historia política del Perú que la diáspora ha sido considerada como un elemento, como un eje principal e importante para inclinar una elección. Quizás no hemos inclinado una elección, pero por primera vez en la historia política se nos ha tomado en cuenta y se nos considera el día de hoy. Pero, ¿qué va a pasar más adelante? Y con esto quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Miguel. Bienvenido a la tertulia del Salmón. Y antes de empezar con Miguel, quisiéramos darle 2 minutos a Ernesto Surco para que se haga la presentación de los tres, que somos tres personajes que estamos en contra de la corriente, ¿no? Y en esto creo que Miguel nos va a enseñar cómo movernos en contra de la corriente en la política peruana. Ernesto. Eh, Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos de Santiago de Chile. Gracias por la invitación a esta tertulia del Salmón y muy agradecido por la aceptación del entrevistado en estos momentos. Y esperemos que esta sea una tertulia simpática, algo que se hace entre los PECs.
y tratar por medio de este medio logramos que sea una unión PEX para que tengamos un diálogo muy abierto y llegar a un consenso fabuloso en todo lo que se pretende, se intente hacer sobre la comunidad PEX y en bien del país. Muchas gracias, Miguel, por tu presencia. Bueno, sí, antes de ir a lo profundo, Miguel, quisiéramos conocer un poco de ti, ¿no? Yo he leído, eres un invitado muy especial porque yo he leído mucho tu CV o tu perfil y eso me ha impactado. Dije, esta persona tiene que ser nuestro primer invitado. Tú eres abogado, economista, manager en proyectos, en organizaciones internacionales, en empresas y también estás con la sociedad civil. Pero Miguel, cuéntanos un poco, porque yo estoy un Hijo, poco ¿qué curioso. pasó? Un Ah, poco, Ernesto, ¿ah? tu micro, Ernesto. ¿Ya la recogieron? Ernesto, apaga el Ah, micro. ¿la están comiendo ya? ¿Está rico? Yo voy a tener que Ento- bajar. Entonces, perdón. Entonces, quisiéramos saber por qué eres PEX, cómo saliste del Perú y actualmente dónde te radicas. Bueno, muchas gracias. Ante todo, la iniciativa de la Tertulia del Salmón, yo creo que es una de las muchas iniciativas que va a profundizar las relaciones entre los PECs. Ya les agradezco la invitación por ser la primera persona en este nuevo programa y deseando que todo pase mejor. Siempre la primera hay que superarla, ¿no? Y yo espero que las próximas serán superiores en términos de coordinación, en términos de invitados, etcétera. Bueno. Precisamente, en términos resumidos, yo nací en Piura, estudié en Lima, en la Universidad Agraria de La Molina, en la Universidad de San Marcos, Universidad Católica. Tuve la oportunidad de tener los títulos universitarios de economista de la Universidad Agraria de La Molina, de abogado de San Marcos y una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuando terminé la carrera de economía, tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Dirección General de Crédito Público. Allí fue una bonita experiencia porque estaba en la parte legal y al mismo tiempo me permitió desarrollar algo que de repente estaba algo intrínseco en mi manera de ver las cosas y era la parte internacional. Me dediqué a crear normas para financiamiento internacional, negociar acuerdos con el Banco Mundial, con los bancos privados y finalmente hacer propuestas. Hablamos en los años 90. Los años 90 había el problema de la deuda. Imagínese usted un país donde no estaba prácticamente digitalizado y que teníamos muchos problemas para conocer y entender lo que pretendían los acreedores internacionales. Entonces yo recuerdo muy bien que fue una etapa de mucha dedicación, mucho esfuerzo que me logró entender cómo habría que hacer frente a esas circunstancias. De tal manera que los estudios privados que pude recurrir, estudio de abogados evidentemente, me permitió un poco de hacer frente a esa problemática de la deuda externa. Ya estando para situarlos un poco cronológicamente, estando en el Ministerio de Economía y Finanzas fue en los años 95, 85, 90. Era el periodo de Alan García, era el problema de lo que generó el problema de la deuda. Y hubo una posibilidad ahí que la Universidad Católica hizo un convenio con el Programa de Naciones Unidas para capacitar a los profesionales que teníamos que ver los asuntos de todos los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Economía y Finanzas, Comercio Exterior, y tuve esa oportunidad de participar en ese programa financiado por Naciones Unidas, que consistía en esa maestría que se llamaba el Magíster en Relaciones Internacionales y Convención en Gestión Pública Externa, y que tenía en cuenta la materia de derecho, economía, relaciones internacionales y algo de sociología. Terminé esa maestría y ya cuando uno empieza el contacto con el mundo internacional, tuve la oportunidad de postular a la Escuela Diplomática de Madrid. Era un programa para los diplomáticos, pero también había acceso a la parte de los profesionales que te veían la parte internacional. Fui admitido en la época del año 90 y después terminé los estudios en la Escuela Diplomática. Evidentemente que una vez que terminé esos estudios, estando en Europa, había que ver qué es lo que hacía, o regresar en el Perú, después de lo que había pasado con el Fujichop, toda la parte, un poquito de disfuncionamientos o de inestabilidad. Yo continué la parte de especialización y trabajo en Europa. Estuve en Naciones Unidas,
en la Comisión de Derecho Internacional, aproveché para hacer una maestría en el Instituto de Altos Estudios Internacionales. Después mi vida cambió, estuve haciendo, incluso me inscribí en el doctorado en París, estuve en varias formaciones en la Academia Internacional de La Haya, pero evidentemente llega un momento que hay que estabilizarse. Y es ahí donde realmente yo podía tener el acceso de ser considerado como consultor en las organizaciones internacionales, pero hay un pequeño detalle, que estando en Madrid, el año 90, yo hice la equivalencia de mis títulos universitarios en el Perú, de economista y de abogado. En el año 2000, en 1993 obtuve la equivalencia. Y evidentemente yo era un abogado europeo, pero en esa época, como todos saben, de repente Europa no estaba muy conformada como ahora y se necesitaba lo que se llama el pasaporte de un país europeo. En ese momento no lo tenía. Pero después, estando en Suiza, obtuve el pasaporte suizo, después obtuve el pasaporte francés, y eso me permitió de reactivar mi inscripción como abogado en España para inscribirme y ser admitido en Navarra, tanto en primer lugar en Ginebra y luego en Francia. Eso es a grosso modo lo que yo pude hacer. Hace 20 años que ejerzo como abogado en estos tres países europeos. La dificultad, ustedes pueden imaginársela de manera general, es como para toda persona que empieza una nueva carrera, que tiene que defender o adaptarse a la nueva legislación y evidentemente hacerlo en un idioma que es diferente al español. Sin embargo, como yo digo siempre, como peruanos, como PECs, como ciudadanos, nosotros tenemos algo en la sangre, algo que nos mueve a hacer frente a los desafíos. Y eso lo pude hacer, eso me siento un poco orgulloso, eso se lo indico a las personas en las cuales siempre tengo contacto. Y cuando doy conferencias relativas a la integración, yo siempre digo a la conclusión, nosotros nos integramos en cualquier país, en cualquier ciudad, pero al mismo tiempo nos desintegramos del país del cual provenimos. Pero para evitar eso, justamente yo retomé el contacto con el Perú porque tengo algunos proyectos con algunas organizaciones en el Perú y al mismo tiempo seguí estudios después de la pandemia en esa vía virtual en el programa de arbitraje. Y ahora soy considerado árbitro en la Cámara de Comercio de Lima y sigo trabajando como árbitro cuando la Cámara me concede mandato. Por eso que mi relación con el Perú continúa y esa fue una de las iniciativas que yo me propuse cuando acepté ser candidato por un partido político en las elecciones de 2026. Otro punto adicional, estando en contacto con los abogados en el Perú, el año 2024 me propusieron ser candidato al vicedecano del Colegio de Abogados de Lima. Evidentemente que había que evaluar la situación, pero de repente era una oportunidad también de conocer el medio académico, el medio jurídico de lo que pasaba en el Perú después de tantas transformaciones, de tantas confrontaciones y cuantas diferencias, y que sobre todo, ustedes lo saben mejor que yo, se han dado como resultado de querer judicializar lo que es la política en el Perú. Bueno, hasta ahí yo creo que ya he hecho un buen resumen. Si luego hay preguntas, estoy disponible para responderlas. Bien, bien, antes de seguir con mis compañeros, pero actualmente, ¿dónde te encuentras tú? ¿En Ah, Suiza? olvidé decirle, yo vivo en Ginebra, en Suiza, es donde tengo mi oficina principal, donde la cual dirijo todas las actividades y que considero que de una manera contribuyo también con algunos profesionales en el Perú, en Francia, en España, porque los casos jurídicos que yo tengo los comparto con varios abogados o economistas que están por cuestiones de contactos conmigo en relación permanente. De tal manera que si alguno de ustedes, por ejemplo, en algún momento tenemos algún proyecto, alguna inquietud, no duden de que soluciones la encontramos y eso que funciona muy bien, lo que llamamos el networking, esas relaciones que tenemos, que participamos en reuniones internacionales, en formaciones. Ustedes han visto, por ejemplo, ahí, aparte de los estudios de la Escuela Diplomática en Madrid, he hecho estudios en la Escuela de la Magistratura Francesa. Una experiencia muy bonita porque éramos 30 abogados, entre abogados, jueces y procuradores. Entonces, también he seguido una formación en la Universidad de Neuchâtel, en la primera promoción de Derecho
de la inteligencia artificial. Eso es algo que yo les recomiendo siempre a todos los profesionales, estemos al día de lo que pasa, porque a veces nos quedamos con el objetivo que nos propusimos, tener reconocimiento de un título, tener una especialidad, pero la economía avanza muy rápido, la tecnología también. Y gracias a la tecnología, después del COVID, podemos comunicarnos como ahora. Por eso es que actualmente yo me encuentro físicamente en Suiza, pero digitalmente en todo el mundo. Cuando voy al Perú, porque realmente hago 2 o 3 viajes al Perú, evidentemente que las personas que me ven en los programas que salgo en el Perú me dicen que no estoy en Suiza. Le digo, sí, yo sigo trabajando para Suiza, yo estoy trabajando para el Perú. Es lo mismo que hago cuando estoy en Europa y que trabajo para Perú. Gracias, gracias. Jorge, Ernesto, si tienen alguna Miguel, tengo pregunta. una pregunta para ti. Y bueno, y antes de entrar a la pregunta, también quiero presentar a nuestro amigo que acaba de agregarse recién, que lo hemos invitado como un técnico para que nos ayude en la cuestión del YouTube, y este es a Javier Serra. Me gustaría darle 2 minutos a Javier para que se presente, ah, y posiblemente vamos a incorporarlo también en la contracorriente, que él siempre está yendo en contra de la corriente del Consejo de Consulta, y sería importante, Javier, que nos des un saludo a toda la comunidad y especialmente también a nuestro invitado que nos ha abierto la puerta a Europa. Buenos días para todos, buenas tardes para ustedes en Europa, buenas noches, creo, para Edwin, ¿no? Pero Ernesto y Jorge estamos con casi la misma hora, una hora de diferencia más, una hora de diferencia menos. Muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Javier Serra, yo estoy parecido a la historia que acaba de contar Michelle Seiling, ¿no? Yo estoy entre Canadá y Perú, ¿no? Permanentemente. Estoy, ¿no? Viajando 6 meses en Perú, 6 meses en Canadá, ¿no? Corriéndome del frío, ¿no? Del norte y corriéndome del frío de Perú. Aunque este año, ¿no? La temperatura acá en Perú, siendo agosto, ¿no? Estamos muy calientitos, parece verano, ¿no? O sea, estamos pasando por la corriente del Niño, ¿no? Una agradable situación. Gracias por invitarme para ayudarlos con este programa. Eh, Desde un comienzo me parece que es muy interesante lo que ustedes están diciendo. Quiero reforzar lo que dice Edwin, porque en Canadá también tenemos el salmón que corre contra la corriente del río, y hay algo que hay que saber por qué lo hace, ¿no? O sea, porque va a desovar hacia el río, arriba, a las alturas del río, ¿no? Adentro, es donde desova, ¿no? Y crecen digamos, alevinos de peces, ¿no? De salmones, y de ahí baja con la corriente hacia el mar, ¿no? Ese es lo que le da la textura y el sabor al salmón, ¿no? A diferencia de otros pescados. Y tienen mucha razón. Ustedes lo que están diciendo es que los peruanos en el exterior, cuando salimos del Perú, ¿no? Luchamos contra la corriente del país que nos recibe. No todos tienen la suerte que hemos tenido algunos, ¿no? Me incluyo yo entre esos, de poder, digamos, eh, eh, adaptarnos fácilmente a la nueva cultura en donde llegamos. Yo tengo, ¿no? Casi 28 años en Canadá y he visto pues gente que no ha podido adaptarse a la corriente del idioma, de la cultura, ¿no? Y hay algo que nos une a casi todos nosotros, menos Ernesto, porque Ernesto sigue viviendo en un país latino toda la vida, es la cultura anglosajona o nórdica, como el caso de Edwin, ¿no? Es totalmente diferente. Yo digo a veces, ¿no? Si nos hubieran colonizado los ingleses o los vikingos, como decían ahí en el Mundial, ¿no? ¿No? Probablemente Perú sería otra cosa. Con la riqueza que tenemos nosotros, seríamos un país maravilloso. No le quiero quitar más tiempo, ¿no? Porque el invitado principal es Michelle, así que estoy de acuerdo con ustedes, los voy a estar escuchando, ¿no? En lo que necesiten de mi ayuda, voy a colaborar con ustedes. Me interesa mucho participar de este grupo que están haciendo ustedes de nuevo, ¿no? Porque hay tantos temas que tenemos que tratar para Perú.
Y perdona mejor que me pase los 2 minutos, pero algo que es muy importante, ¿no? Yo me encuentro actualmente en Perú. Aunque no lo crean, estoy ahorita en Motupe, en el norte de Perú. ¿Ah? Ya hasta el martes que regreso a Lima. Y tengo una desazón tremenda con nuestros, dicen que, ¿no? Líderes comunitarios, que cada uno está tocando las puertas eh, indistintamente para los consejos de consulta que se nos viene ahorita en septiembre y que no se ha podido, digamos, concretar en que se pueda elegir un consejo de consulta nuevo. Definitivamente no se va a elegir ninguno, pero es también parte en culpa de nosotros, los peruanos. Y yo quiero que ustedes lo toquen, que ustedes lo, lo traten, porque este conglomerado de personas que se llaman líderes de los peruanos en el exterior, lo único que están haciendo es que se burlen de nosotros en Cancillería, que se burlen de nosotros en el Senado. Sí, los reciben, claro que sí. Van 4 personas, 5 personas, le dan la mano al senador, el senador se toma la foto con ellos, los abraza, le dice, sí, 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 ¿qué cosa tiene? Ya, preséntame tu proyecto, sí, muy bien, ¿no? Al final de cuentas, nos carpetan, ¿no? Y ellos, ¿no? Se vanaglorian de que han estado con el senador o con el diputado, tal, 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 y al final de cuentas, pues no hacemos nada. Si no hay unión, si no tenemos un solo destino como el salmón, que corre contra la corriente, pero llegando a su destino donde va a desovar a sus crías, ¿no es cierto? Si nosotros seguimos siendo los peces que están en el mar y que corren con la corriente, ¿no? Entonces vamos a seguir teniendo malos resultados en nuestras cosas que queremos para el Perú, ¿no? Yo tengo también algunas reuniones con candidatos que han salido electos de los partidos políticos, eh, pero tengo un poco de temor de presentarles por las proyecciones o las propuestas que yo creo que podrían ser para el bienestar de los consejos de consulta, porque me voy a encontrar con que ellos ya recibieron otras informaciones distorsionadas de lo que son los consejos de consulta, ¿no? Y hay algo que es muy importante, ¿no? Que hay que tenerlo siempre en cuenta. Nuestro principal opositor a los consejos de consulta es justamente Cancillería. No son los cónsules que están afuera, ¿no? Ni son los peruanos en el exterior que hay fuera, sino es generalmente es Cancillería. Entonces, Javier, yo creo Javier, espero que te que disculpe. Yo creo que vamos a tener un programa para hablar sobre este tema contigo, porque es muy interesante lo que estás diciendo. Tenemos que tomar en cuenta lo que está diciendo porque tenemos que unirnos y tienes razón. Pero yo pienso que vamos a programar un programa con Javier Serra y vamos a estar hablando sobre estos problemas que tiene. ¿Te parece? Porque ahora vamos a hablar con gracias. Miguel. Sí, sí, Quedamos así. gracias, gracias. Perdóneme, me entusiasmo y me voy de Te boca. emocionas, te Discúlpeme. emocionas. Sí, me emociono, me emociono. Adelante, Miguel, Adelante, adelante, Jorge. adelante. Adelante, No, oye, adelante, gracias, Jorge. gracias Javier por el tema y ya habíamos conversado con Edwin y también tocar el tema del Consejo Conjunto como una cuestión especial, mirarlo desde la perspectiva legal también, para eso vamos a invitar también a Miguel, ¿no? Si realmente deberían existir los consejos de consulta, si los consejos de consulta del siglo XXI son comparables con los del siglo XIX o del siglo XX, o sea, ¿y qué proporción tiene de representatividad legal un consejo de consulta, ¿no? Bueno, pero yendo al tema con Celi, mira, hay una cosa interesante, y esta es mi pregunta para ti. ¿Cómo evitar que el Distrito 27 se convierta simplemente en una extensión política de Lima? ¿Cómo podemos hacer que el Distrito 27, desde una perspectiva política, social y también una perspectiva constitucional, cómo hacer que el Distrito 27 sea reconocido, ¿no? En su voz, en sus propuestas? Por ejemplo, tú tienes una propuesta que se llama Global Pair, ¿no? Entonces, ¿cómo esta versión de Global Pair pueda tener una representación en el Estado peruano? No estamos hablando de diputados o senadores, estamos hablando de la representación real. Tú eres parte de la representación real. Tú no eres parte de la representación política de un partido, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos lograr hacer esto, Celi, ah, a través de tu mirada, de tu gestión, ¿no? ¿Cómo sumar y no restar? Mira, para responderte en dos partes. La primera parte
Es cierto que todos los PECs, hasta donde tengo entendido, aparecen en campañas políticas. Ya pretendemos ser representantes del poder en el poder legislativo. Pero yo creo que la parte ejecutiva, que es donde realmente yo me desenvuelvo y que lo veo todos los días, cada uno de los peruanos la realizamos en nuestras actividades corrientes. Algunos en relación con el Perú, otros en sus relaciones cotidianas en el lugar donde se encuentran. Lo cual significa de que ese valor agregado que tenemos nosotros, como comparar la experiencia estando en el extranjero, viendo el país de otra manera, porque yo creo que todo lo que estamos aquí presentes estamos de acuerdo, que estando de afuera vemos al Perú de manera diferente. Lo comparamos con otros países, vemos en lo que se puede adoptar como mejoría, vemos en lo que se puede eh, clasificar como algo que hay que eliminar para evitar esas trabas. Entonces, ¿cómo mantener la representación PEX o los PEX? Hablamos aquí de la globalidad de los 3.500.000, para que esto no caiga en una situación estrictamente política. En primer lugar, yo creo que la representación de los PEC, y eso lo he dicho ya en un comentario, incluso en alguna publicidad que sale del programa, es que necesitaríamos una mayor representación, alrededor de 6 diputados y por lo menos un senador de más probablemente. O sea, ese es el primer punto porque es el punto de anclaje. Ahora, eso es lo que teóricamente uno desearía. Ahora, en la práctica y en las últimas elecciones lo que ha salido a mostrarse es exactamente que hay tendencias, sobre todo de algunos grupos políticos, de pretender ganar las elecciones yendo contra todos. Yendo contra todos, se han ido contra los pesos. Entonces, por ahí usted ya se imagina qué es lo que significa utilizar los PECs como maniobra política para decir si conocemos o desconocemos su participación mediante el voto. ¿Ya? En primer lugar, hay que reforzar esa presencia. ¿Qué somos los PECs? ¿Cómo demostramos que existimos? ¿Y qué es lo que podemos hacer por Perú? Yo creo que las iniciativas privadas son muy buenas. Si sumamos personas que están, yo le digo, yo por contacto con personas, yo conozco mucha gente que trabajan en bancos en Europa, que tienen una buena experiencia y que de repente esa experiencia cuando se les indica que podía ser último un recurso para poder ser utilizado en el Perú, la respuesta que me dan y me dicen, oiga, nosotros podemos intervenir, pero queremos alguien o algún grupo que nos oriente, que nos indique, que no caigamos en esa política de confrontación izquierda-derecha, sino vayamos a la parte técnica. Por eso de que mi punto de vista con esta plataforma virtual y digital es básicamente como una alternativa para los PECs, sabiendo que la diversidad de los PECs no se pueda cubrir con todas las alternativas que se podían presentar. Me explico. Los PECs que migraron el año 90 son diferentes a los que están migrando ahora. Los niños que vienen a una edad escolar y que crecen en un país con un idioma diferente, ya no piensan ni en el Perú. Entonces, todo eso hay que redactarlo, hay que mantener ese capital. Por eso que nosotros lo que podemos hacer es realmente tener en cuenta de que teniendo una posibilidad de contar con herramientas, programas y profesionales, que cada uno pueda aportar su granito de arena. Y algo que decía el señor Serra hace un momento, yo lo que puedo entender de las diferentes comunicaciones que me llegan es de que parece que hubiera ese tipo de predilección de ciertas personas, no de todos, de considerar a un PEX, a un no PEX representativo. Alguien me preguntaba ahí a la semana pasada, me dice, yo he recibido un correo electrónico que me aparece la figura de los verdaderos PEX. Entonces me dice, como tú no estás en la foto, tú no eres verdadero PEX. Entonces, ¿cómo explicarle a un peruano que no quiere entrar a la participación de PEX cuando dice, oye, si los PEX los hemos conocido por intermedio tuyo? Recién hemos sabido que existían y ahora aparecen unas fotos en las cuales no está. Entonces tú no eres un verdadero PEX. Entonces, trabajar eso significa, en primer lugar, los medios de comunicación, los medios
de facilitar el intercambio. No pensemos en formalidades, no pensemos en quién llega primero para tener el primero que llegó tiene la respuesta favorable, porque los problemas son complejos, ¿ah? Y como lo digo siempre, los problemas de los PEC son problemas que tienen que resolverse con cuestiones técnicas. Hace unos días, Milagro Lizárraga ha entrevistado al senador PEC, y él se ha centralizado en dos cosas, el DNI digital y el pasaporte. Yo he ido la semana pasada al consulado para sacar un DNI digital, me han dicho que me lo pueden entregar, pero me lo dicen que no me pueden dar el código porque eso de repente se va a implementar dentro de los 3 o 4 meses. Entonces, empujemos a los PECs a que realmente se interesen en primer lugar qué es lo que significa la representación PEC. Tratemos a las personas de manera igual, todos somos migrantes, no porque a veces algunos PECs tienen la posibilidad de disponer de un pasaporte del país en que se encuentra, hay esa especie de diferenciación con el PEC. Yo no necesito del Perú porque tengo mi pasaporte del país donde vivo. Ese es falso. ¿Ya? Si nosotros como PEC, que tenemos la posibilidad de avanzar en eso, no podemos anunciar o facilitar el diálogo, imagine quién lo va a hacer. Ahora, sobre el criterio jurídico, el criterio legal, ahí hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, le he hablado de la representación política. Por ejemplo, le puedo decir también el problema que hay de los consejos de consulta. No le voy a dar la fórmula mágica, pero yo creo que si estamos pensando, como dice Jorge, que de repente el primer enemigo es el Ministerio de Relaciones Exteriores, probablemente. Yo les digo, no hay que esperar el reconocimiento oficial para poder trabajar. Si nosotros hacemos de repente, esa es mi imaginación por el momento, de repente la cambie, una especie de consejos de consulta paralelos que permitan hacer la presión a los consulados, yo les aseguro que el Ministerio de Relaciones Exteriores va a cambiar su perspectiva. Es decir, tenemos un problema aquí. La organización de la sociedad civil permite avanzar a que tengamos ese contrapeso que no podemos hacer lo que queremos hacer. Entonces, por eso le digo, no, por ahí he visto propuestas, han visto de repente demandas al Tribunal Constitucional para respetar las disposiciones que existen. Eso está muy bien como iniciativa, pero no es la única. Yo creo que lo real, hay que vivir en lo que estamos nosotros en cada país. Formemos consejos que no sean reconocidos, porque tengan una especie de presencia, que le digamos al señor cónsul, nosotros somos la alternativa a los consejos de consulta que no se han podido crear porque el efecto de la ley no se ha permitido. Y veamos que al transcurso de los años esos tropiezos que podría tenerse en el Ministerio de Relaciones Exteriores ya no existirán. Pero depende de nosotros. Ya no esperemos que la solicitud presentada en mesa de parte del Ministerio, del Parlamento, del Tribunal, no va a dar la razón. Porque si nos dicen sí, bajamos la valla y nadie vota. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos al mismo problema. Por eso que hay muchas cosas que podemos discutir, y si hay otra pregunta podemos hablar un poquito más en detalle. Yo quiero contar, Bora, una cosita pequeña antes de dar el paso a Javier. Es interesante esa última parte, ¿no? De los grupos que se pueden juntar. Yo escuché una propuesta de un candidato que él decía, podemos cambiar las normas, y ¿por qué no puede ser un voluntariado en vez? Exactamente, yo estoy de acuerdo con eso. Exactamente. Porque yo he estado analizando que esa sería una mejor propuesta, esto es bajar el 3%, porque eso no lo van a hacer. No, eso no. No lo van a hacer. Perdemos tiempo. Y vamos así perdiendo tiempo, gritando y mandando cartas, eso no lo van a hacer. El voluntariado era interesante porque esto hace que se junten, se organicen los peruanos, ya somos 10 personas, se van al consulado, si se cambia la norma y dicen, mira, nosotros nos hemos organizado, nosotros hacemos el consejo de consulta voluntariamente. Y así se empieza. Pero Esa es bueno, una proposición que yo la he analizado con a muchas personas que quieren intervenir, pero dicen, oye, pero si para intervenir no necesitamos que el consulado nos apruebe. Nosotros sacamos, mire, le hablo por experiencia. Yo he sido presidente de una Cámara de Comercio en Suiza, en Ginebra. Y la verdad, cuando presentamos nuestra proposición, nos ponían una serie de trabas, porque pensaban de que queríamos coger la posición de los representantes diplomáticos. Yo les decía, señores, yo soy abogado,
tengo mi estudio, tengo mi vida hecha. Los que están conmigo exactamente la tienen ya su carrera profesional en Naciones Unidas, donde quiera queremos hacer algo. ¿Y saben lo que originamos? Que las instituciones civiles que están en Ginebra y querían representación del Perú, nos contactaban a nosotros. Yo contactaba a los representantes oficiales, me decían, no tenemos tiempo, que señores, no tienen tiempo, nosotros hemos sido invitados, nosotros vamos, no oficialmente el Perú, pero representamos al Perú. Oiga, ese tipo de gestión la hacemos en todos los países. Le estoy asegurando de que el día que haya una actividad en una comuna, en un cantón o en una ciudad y que digan, queremos una invitación, queremos que participe el Perú, le cursamos la invitación al consulado, le cursamos la invitación a la embajada. No tienen tiempo, muy bien, señores, muchas gracias, nosotros nos presentamos. Y le aseguro que con eso van a estar atentos a decir, oiga, estamos cediendo un terreno, tenemos que incorporarnos. O sea, en este momento nosotros estamos luchando para ser incorporados, pero tenemos la herramienta para luchar, para incorporar a los representantes a nuestra gestión. Y eso toma relativamente un poco de tiempo, pero es posible, señores. Si nos organizamos, hoy día, por ejemplo, le lanzo la idea, hagamos una confederación de consejos de consultas del Perú como alternativa a los consejos de consulta que propone la ley que los ha creado. Hagamos eso, una federación. Evidentemente, habrán críticas que no son democráticas, que no representan, poco importa, señores, hay que avanzar. Y veremos que cuando tengamos esa federación, esa confederación del Consejo de Consulta, de todo lo que luchamos en cada país, los consulados van a venir a nosotros. Oiga, ¿ok? ¿Sabe qué? Ahora necesitamos de ustedes. Pero mandar oficios, presentar solicitudes en mesa de parte, eso, yo le digo como abogado, como abogado, cuando yo presento un recurso al juez, le digo al cliente, oiga, señores, esto es para matar tiempo. Usted no va a tener la solución, pero matamos el tiempo. Y no va a ser condenado, el próximo año lo van a condenar en 3 o 4 años. Es exactamente lo mismo. Es muy cierto. Mira, una pregunta, ya que has puesto este tema del Consejo de Consulta, mi pregunta sería la siguiente. Vayamos a un problema de las propuestas, ¿no? Y esto me sale a la cabeza a lo que mencionó Javier y lo que acabas de mencionar tú y también Edwin. ¿Por qué no hacer una propuesta de la diáspora global, tanto de Por Europa, ejemplo. de América Latina y de América del Norte, ¿no? O sea, Estados Unidos, Europa, y hacer tres propuestas y unificar a la diáspora global PEC y llevar al Congreso, a una agenda nacional del Congreso, nuestra propuesta, ¿no? Exacto. Quizás no sea tan democrático, estoy de acuerdo contigo, pero las iniciativas tienen que ser tomadas por un grupo de personas. Si estás esperando de que los 3.400.000 peruanos que viven en el exterior se pongan de acuerdo y que ni en eso estamos de acuerdo, unos dicen 3.4, otros dicen No, 4. En realidad no existe una cifra oficial porque no se ha hecho un censo real, sino ha sido un censo muy excluyente, ¿no? Mucha gente no quería exacto. participar en los censos por temor a los temas migratorios también, ¿no? Y hay una serie de mitos, ¿no? Que si me inscribo en el consulado me van a cobrar impuestos, cosas así, ¿no? Que los consulados nunca han sido claros en este tema. Pero yo creo de que deberemos superar la etapa de los consejos de consulta y pasar a un nuevo nivel de acción, ¿no? O sea, Estoy de acuerdo. claro, nosotros nos vamos a quedar viviendo en los países que estamos, los cónsules no, los cónsules regresarán a su oficina principal en Perú y tal vez sean destacados en otro lugar, otra vez sean, o tomen su retiro final, ¿no? Pero los que sí vamos a continuar viviendo en las diásporas somos nosotros, ¿no? O sea, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, hemos sentado raíces en diferentes partes del mundo, ¿no? Porque estaba mirando los datos, ¿cuántos peruanos realmente regresan al Perú? Los Pocos. retornos son el 17.9%. Del Exacto. 17.9%, del 6 al 7, después de los 4 o 5 años, está pensando cómo regresar a su país donde estuvo residiendo por
múltiples razones, por temas de salud, Exacto. por temas económicos, por temas de seguridad. O sea, y esto lo conocemos, Miguel, ¿no? O sea, muchas veces pensamos de que los peruanos regresan al Perú en masa a hacer empresas. Tampoco es falso, ¿no? No es Pero falso, no no, es no falso, regresan a hablar de empresas, regresan a hacer iniciativas individuales, ¿no? Lo que se podemos llamar ahora una iniciativa personal. Creo que 0,9% que regresa al Perú a abrir una empresa, pero estás hablando de alguien que desarrolló un capital grande y que quiere invertirlo, ¿no? Y muchas veces crea una oficina filial, ¿no? De su empresa en su país en donde Venezuela. reside. Nuestra propuesta sería un poco conversar el tema este de crear diásporas globales y que podamos presentar al Congreso de la República, decirle, mira, esto es nuestra propuesta frente a tu propuesta de Consejo de Consulta, que no funciona, Claro, no funciona. que no funciona y que sé que están esperando decir, bueno, nadie se presentó, cerremos el capítulo, borramos el Consejo de Consulta, esto no sirve para nada. O La esperen el culpa otro año. es de los peruanos que no participan. Y en realidad no es la culpa del que no participa, es porque el diseño técnico, legal, es inoperante, pues, ¿no? Y eso lo sabe Miguel. Jorge, Jorge, hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que toda norma es evolutiva en función de la situación. Entonces, estamos nosotros peleando, por eso yo no me he metido al debate con las personas que han presentado la iniciativa, estamos nosotros peleando la aplicación de una norma que fue creada hace varios años. La diáspora ha 1900, cambiado, 2001. No, no, 2001. 2001. Ya, estamos hablando ya 25 años que ha pasado esa norma. Ya, imaginemos toda posible solución. Por ejemplo, la propuesta que tú estás hablando y que podría concretizarse, hablemos por continente. Si nosotros nos organizamos por continente, Europa, Estados Unidos, América del Sur, y de repente habrán algunos intervenientes de otro continente, del continente que falta, pero demos ese paso adelante. Crítica la vamos a tener. O sea, yo como abogado le digo siempre al cliente, mire señor, el abogado está expuesto a la crítica pública. El abogado cuando va a la política es seguir con la misma crítica pública. Si un abogado se retira porque es criticado, perdió un juicio, que cobró mucho, que lo expulsaron, bueno, señor, no es necesario que continúe sobre esa carrera. Y nosotros, si queremos cambiar el contenido de lo que significa las disposiciones que van a beneficiar a la diáspora, tenemos que correr ese riesgo. Y ese riesgo significa un riesgo limitado, porque ustedes, tú Jorge, Edwin y el resto de peruanos que no puedo mencionar porque no me acuerdo de su nombre y que nos hemos conocido en esto, podemos hacer mucho. No pensemos en individualismo, hagamos una propuesta global. Mira, yo te aseguro, estamos hoy día en el mes de agosto del 2026. Yo te digo que en agosto del 2027 podemos tener una cosa muy seria y la presentamos en la Semana del Peruano en el Exterior en octubre de 2027. Señores, llegamos con otra propuesta, nos acepten o no los representantes políticos, pero no son los únicos, nosotros tenemos otros canales y canales que permitirán cambiar eso. Y le aseguro que esas cartas, copia pegada que hacen el ministerio para responder o que va a hacer el tribunal para responder, señor, ya no nos interesa. Nosotros llegamos con esa propuesta, incluso en ese año ya podemos trabajar los consejos de consulta alternativos, si se quiere, que no serán legales y tampoco ilegales, porque tenemos la posibilidad de reunirnos con un bien común. Son consejos alternativos a los consejos creados a la ley tanto. Ahora, cuando el peruano que no se interesa realmente por los consejos de consulta va a decir, oye, aquí ¿qué es lo que hay? Hay consejos de consulta alternativos, pero ¿cuáles son los que no son alternativos? Y empezamos a despertar el interés de la diáspora. Y le aseguro que es la única manera como podemos avanzar, porque si no, llegamos al 2031, tenemos nuevas elecciones, los PECs seremos más de 4 millones o 5 millones, tendremos el mismo problema, habrán algunos candidatos que aparecerán, otros que ya se retirarán de la contienda,
pero sin embargo no hemos solucionado. Yo pienso que en este momento, como digo siempre cuando intervengo en algunas ediciones en programas políticos en el Perú, tenemos mucho que hacer. Cada uno tiene su pasado, cada uno tiene su presente y miremos juntos hacia el futuro. O sea, no por el hecho de que fui cónsul, porque fui abogado, porque fui ingeniero, porque estuve bien en Europa o en Estados Unidos o en otro país del mundo, no me interesa el Perú. Y yo le digo por qué razones, porque cuando vamos al Perú, yo le digo a los clientes, le digo a la gente, no vayas con tu pasaporte europeo, anda con tu pasaporte peruano y serás mejor recibido, porque hay una cosita que a nadie lo valora en el Perú, por ejemplo, lo que tienen los derechos de las personas de tercera edad. O sea, tienen un privilegio en Perú, lo respetan la cola. Van exactamente y le dan el derecho que tienen. Hay muchas leyes que existen para la persona de tercera edad y no se respetan. Algunas se respetan. ¿Por qué? Porque hay que hacer la presión. ¿Por qué? Porque hay que sentirse peruano. ¿Por qué? Porque hay que decir, señor, usted está aquí porque le pagamos con nuestros impuestos. Y cuando al funcionario público le diga, oiga, le falta este documento, señor, ¿qué le falta? Si nosotros tenemos una fuerza técnica para asesorar a esas personas que regresan al Perú y que está decepcionada porque la administración es pesada, nosotros hemos ganado mucho. Por eso que te digo, vayamos por ese camino, es el objetivo de la propuesta de Global PEX, y poco a poco iremos sumando profesionales. O sea, yo les aseguro, hay muchos profesionales que quieren intervenir, pero que no quieren decir que intervienen. ¿Por qué? Porque dicen, oiga, terminamos en este problema de que mi voto no vale porque me perdieron las elecciones, que yo soy peruano de segunda categoría o que soy y incluso, esta es una autocrítica que yo le hago a todos los competidores en la campaña pasada. Así, cuando yo he escuchado, bueno, como ya el primer candidato, los primeros representantes eran de Estados Unidos y de Europa, ahora el representante PEC tiene que venir de América Latina. Oiga, señores, ¿por qué fomentamos la división? O sea, yo me pongo a pensar, es como exactamente decimos los profesionales, tú vienes de una universidad, tú no vales. Tú vienes de una universidad del interior del Perú, no sirves en Lima. Señores, nosotros mismos tenemos que hacer el examen de conciencia, no podemos crear el divisionismo, porque es una de las, yo siempre le digo a la gente, le digo, el divisionismo es una tara de su desarrollo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a decir que si nosotros tenemos un permiso de residencia que es superior al que no lo tiene, ya nos creemos superiores. Y si tenemos un pasaporte comparado a la persona que que tiene un permiso de residencia, somos superiores. Señores, es una cosa que no cambia. Hay que cambiar la mentalidad y ese es un trabajo que no se logra de la noche a la mañana. No se logra con el Consejo de Consulta, no se logra con las elecciones, se logra con el cambio generacional. Pero si nosotros persistimos en ese tipo de divisionismo, decir, oiga, vamos a hacer esto porque nosotros tenemos 30 años, tenemos 20 años, tenemos 5 años como representantes y seguimos en la misma error de siempre, la cantidad de personas que quieren participar como PEX no lo harán. Tenemos dos manos, Javier y Ernesto. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Eh, 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 yo un segundo, haciendo un pequeño acápite sobre el tema de los voluntariados. Hace 2 años, cuando hicimos los consejos de consulta acá en Santiago de Chile, yo propuse una mesa de trabajo, voluntariado del consulado, pero aparentemente no voluntad política por el consulado porque se negaron rotundamente a que tengamos una mesa paralela y acercar los problemas de la comunidad peruana en Santiago hacia ustedes para poder encontrar un punto neutro para poder trabajar. Y su negativa fue simple y llanamente sencilla: no está autorizado, no es legal, no corresponde y no pueden hacer eso. Entonces podría hacer eso, haciendo una mesa voluntariada para trabajar directamente con ellos. No querían. Si no era el formato del consejo de consulta, que no se puede llegar por la valla, nos dijeron que no se podría hacer. En este caso que tenemos el tema hablando de los consejos de consulta, Michelle, tú has sido candidato a estas últimas elecciones, ¿no es cierto? Y encontré una propuesta tuya que me encontró, siempre le encontré mucha curiosidad en el reconocimiento y certificación de talento peruano migrante. Más o menos, ¿a qué nos conlleva eso? Porque si miramos la especificación, eso, lo que tú has planteado en tu proyecto
en tu programa de campaña sirve mucho para lo que estamos comentando ahora, en la unificación del peruano en el extranjero, ya sea el cantante, el músico, el bailarín. Si estamos tocando este tema de unificarnos, es una línea que entiendo que puede ser interesante. Me gustaría que nos digas un pequeño extracto sobre esa idea tuya, que la encontré muy buena. Mira, partamos del hecho que la diáspora es muy diversificada, ¿ok? Hay músicos, hay cantantes, hay economistas, hay abogados, hay médicos, hay de todo. Entonces, el reconocer el migrante significa reconocerlo en su verdadero labor, en verdadero ejercicio profesional o artesanal, en lo que es bueno, ¿ok? Por ejemplo, yo dentro de los contactos y dentro de las actividades que he tenido, siempre he estado también ligado a la sociedad civil en el marco de Naciones Unidas. Yo represento una organización no gubernamental para América Latina que celebra proyectos para pequeñas asociaciones, pequeños productores. Entonces, ¿cómo identificar o cómo reconocer el migrante? Mire, en ese mundo uno conoce de todo. Y me pedían, señores, yo quiero, vamos a organizar un evento sobre la tercera edad, por ejemplo. Me dice, ¿qué pueden aportar ustedes? Tenían que buscar personas que se ocupaban, peruanos que se ocupaban de personas de tercera edad, personas que habían trabajado en el Perú con la tercera edad, cosas que realmente había que buscarlo. Y eso que generaba que, decía, el migrante peruano puede hacer de todo. Puede ser médico, puede ser enfermero, puede ser ayudante, y evidentemente ese es un reconocimiento que hay que darle. O sea, no el reconocimiento únicamente académico. Es un migrante que llegó, transformó su vida y al mismo tiempo necesita un reconocimiento para que esa vida, cuando regrese a su país, diga, pude hacer eso, aprendí esto. Otro tipo de reconocimiento, un ejemplo muy práctico. Hay muchos peruanos que están en el Perú en este momento y que son muy buenos artesanos, son muy buenos, como dice, trabajan de todo. Yo hablando con varios profesionales que salen de las universidades y que no necesariamente son peruanos, me dicen, mira, yo digo, tengo un proyecto, ¿sabes cuál es mi proyecto? Mi proyecto es de que tú saliendo de una universidad con un título de ingeniero, de rama técnica, yo te voy a organizar una conferencia con el grupo de repente de artesanos en el Perú, ¿ok? Y la base digital o la base, la plataforma que tenemos en esta organización, le digo, tú vas a dar tu conferencia, yo te voy a conseguir las personas que están en el Perú, tú vas a dar un diploma firmado por tú, que eres señor fulano y tal, sin comprometer la institución en la cual trabajas, en la cual, y el peruano va a recibir eso, que recibió una ayuda técnica reconocida por un profesional que tiene un título. Me dice, muy interesante. Le digo, mira, si multiplicamos esos proyectos para el Perú, los podemos multiplicar en Europa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El migrante que viene aquí, por ejemplo, en Europa, donde se habla otro idioma, yo hablo el francés, por ejemplo, si tomo como base, tiene una base, digamos, en estudios politécnicos o en cualquier tipo de que pueda adaptarse al medio local. Entonces, señores, reconocer a ese peruano, orientarlo, llevarle y decirle, tú eres migrante, tú eres peruano, tienes el ABCD para llegar a transformarte en un profesional tal como lo tienes, lo puedes hacer porque tienes la base. Igual para todo el mundo. O sea, ese es los ejemplos prácticos. Yo, por ejemplo, en el caso de la abogacía, igual. Cuando viene alguien y me dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, hay que hacer esto. Los que quieren hacerlo me dicen, oye, ¿me puedes acompañar? Te acompaño. Pero los que no quieren hacer y quieren las cosas muy rápido dicen, muy complicado. Entonces, llegamos a esa discriminación que yo hoy digo. La discriminación no la hace la persona que genera el proyecto. La discriminación se la hace la misma persona que interviene en el proyecto. ¿Por qué? Porque sus capacidades no le dan, porque no está interesado o porque sus urgencias son otras. O sea, por eso le digo, cuando yo hago de reconocimientos, me refiero a ese reconocimiento. Y esto puede ser un trabajo minúsculo, puede ser un trabajo, por ejemplo, ahorita en el Perú hay gente que me dice, tengo estos proyectos sociales, me los mandan. Y me dicen, ¿sabes qué? Nosotros hacemos estas actividades para Año Nuevo y para el Día de la Madre, para Navidad. Es que nos pueden colaborar. Yo agarro la lista de las instituciones que tienen aquí material, le digo, señores, tenemos esto.
Me dice, yo le regalo esto, el problema es ustedes que tienen que hacer el transporte. Es algo, no sé, me imagino que en Estados Unidos existe. Aquí, por ejemplo, en Europa, precisamente en Francia, es lo que se llama la banca alimentaria. La banca alimentaria son asociaciones que contactan proveedores, por ejemplo, los supermercados. Voy a decir, nosotros tenemos esta banca alimentaria y antes de que los produzcas perezcan, dicen, vengan una semana antes a recogerlos. Y generan un banco para darle a las personas que tienen necesidad. Yo soy miembro del Rotary Internacional, hacemos eso también. Yo voy a los supermercados, aquí en Francia, con mi bolsita, con mi chaleco, habemos unos 4, 6 o 10 abogados y notarios, nos ponemos a la salida del supermercado, la gente viene y nos pregunta, se pone a conversar con nosotros. ¿Y eso para qué? Para los más necesitados. Evidentemente que ya cogemos esos alimentos, se los damos a otras instituciones y ellos se encargan de la administración. Oiga, ¿cómo hay que premiar al migrante? Hay que premiarlo diciéndole, señora, esto puedes hacer, esto lo puedes aprender, esto puede servir un capital que tú lo puedes desarrollar. ¿En qué momento? En las horas que tengas tiempo. Porque evidentemente todos los migrantes tenemos que trabajar. Yo a veces cuando le digo a alguien, ¿qué tienes que hacer hoy día? Voy a dormir. Mira, hay una actividad, hay personas que pueden ser interesantes, puede venir. La gente que tiene interés viene. Las personas que no tienen interés no vienen. Por eso que el migrante, nosotros nos tenemos que reunir por cuestiones que son comunes. Como dije hace un momento, y como muy bien dice Jorge, nos criticarán, señores. La crítica es muy buena. Yo le digo a la gente, critiquen, critiquen, porque en la crítica ya toman conciencia que existe algo. Pero si no critican, no va a tener la conciencia de tener algo. O sea, por eso le digo que hay muchas cosas que en la campaña yo propuse, y como le dije siempre a los candidatos que estaban en campaña, mis propuestas son técnicas, señores. Las propuestas del PEX básicamente es técnica. Los derechos humanos, ahí mire, ha habido un video por ahí, no sé si lo han visto, de una familia que ahorró, vino a Europa con todos los requisitos de ley. En Francia lo controlan, le dicen, no, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque era un grupo de 10 personas y los votan a la familia. Yo esos casos los veo todos los días. Yo le digo a la gente, señores, tiene dos posibilidades. Que la persona se quede en Europa, pero eso significa pagar abogado, no para mí, sino para el abogado que está en el aeropuerto. Significa justificar cuestiones materiales, que usted las tiene, y su familiar se queda en Europa. Y dice, las autoridades migratorias, por ejemplo, en Francia, lamentablemente, dice, viene un avión de América Latina, vamos a decir, ok, señores, si ustedes se regresan hoy día, a pesar de tener los requisitos, si ustedes se regresan hoy día, el viaje es gratis. Si ustedes quieren intentar pasar y van a ser regresados dentro de 72 horas, ustedes van a tener que pagar su pasaje. Es algo lo que está pasando en Estados Unidos y que todo el mundo critica, pero hay mecanismos que uno puede avanzar para poder un poquito, sobre todo, concientizar. Y ahí yo en las redes sociales, en lo que tengo acceso, por ejemplo, puse una imagen donde hay mafias, porque hay que decir también nosotros los PECs somos víctimas de mafias, que nos proponen el oro y el moro, que nos proponen contratos, y después la realidad es otra. Eso también tenemos que protegerlo. Y ahora también hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Los PECs somos personas honestas, personas que no son honestas, hay de todo. Entonces, cuando yo tengo casos penales de personas que han hecho algo, te digo, señores, eso lo han hecho en el Perú, acá está en Nueva Vida. Pero lamentablemente continúa haciendo lo mismo que hicieron en el Perú. Pero no hay que criticarlo, señores, es parte de la diáspora, es parte del conglomerado, porque ahorita lo que estamos viviendo nosotros, estamos centrándonos únicamente en las personas que deben votar y que deben estar en el Consejo de Consulta. No, la diáspora es más que 1.200.000 que vota. Son 4 millones de los cuales están confundidos todo el mundo, donde hay de todo, y si pasamos en la parte un poquito de estas redes, hay también identidades que son robadas, o sea, todo eso, podemos hablar mucho de eso. Yo creo que hay que centrarlo en lo que nos interesa hoy día, y lo que nos interesa hoy día es crear esa especie de comité. Y para responder el comentario que se acaba de decir, que hubo una cierta oposición del consulado en tal país, señores, yo le digo una cosa, a mí no me molesta
si un consulado o un embajador me dice eso no sirve para nada, ok, es mejor todavía, porque ese criterio, esa no reconocimiento permite avanzar más, porque cada persona en el país que se encuentra está en toda la libertad y en el derecho de asociarse. Yo creo asociaciones todos los días. Por ejemplo, viene un grupo de peruanos que quieren participar en una actividad culinaria y me dicen, ¿qué hacemos? Le digo, te quiero tu asociación, tú haces la actividad, te adapto al derecho y punto. Mire, hay otro ejemplo que hemos encontrado. Hay muchas ferias internacionales donde vienen las grandes o medianas empresas, vienen con sus productos. Y hay que pasar por el canal de PROM Perú, por el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Comercio. Yo me he encontrado, siendo miembro de un jurado en Alemania de proyectos artesanales, con una persona que venía de Puno. Oiga, señor, y hablaba el español un poquito enredado, y hablando con él le digo, ¿y cómo llegaste acá? Me dice, mira, fue un turista a la zona de Puno, me dijo que trabaja en la cooperación alemana, me dejó su carta, le gustó el proyecto artesanal que yo hacía, me mandó una invitación y el proyecto está aquí. Entonces, yo cuando cuento eso en conferencias internacionales, digo, señores, ustedes saben la riqueza de la gente que está en el Perú y que lamentablemente no pasan por Lima, pero que están en Europa y de repente en Estados Unidos por otros proyectos, porque tienen un amigo, porque tienen algún conocimiento, hay muchos. Imagínense usted si la diáspora peruana, siendo representativa, comienza a coger esos proyectos. Señores, tomamos poder. No poder político como lo que queremos, o quieren algunos para decir, bueno, soy senador, soy diputado, soy alcalde, soy gobernador y el Perú es para mí. No, eso no. Hablamos de un poder, de eso que tenemos en la sabiduría, tenemos en el proyecto, en lo que vivimos y lo que sabemos y lo que podemos aportar. Gracias, Miguel. Le vamos a dar la palabra a Javier. Y bueno, solamente para acotar una cosita que los peruanos, pues, hay algo que a mí me enseñaron cuando yo llegué a Europa y se abrió las puertas, es la lengua. No olviden, cuando van a un país que no es nuestra lengua, lo primero que hay que hacer es estudiar la lengua, porque eso te abre la sociedad donde uno va a vivir. Adelante, Javier. Javier, ¿estás ahí? Sí, Creo que sí, ya, Javier. acá estoy, perdón, acá estoy. Te perdono, Javier, te perdono. No, no, no. Lo que pasa es que quería yo solamente hacer una acotación al comienzo de lo que dijo el doctor Celi, ¿no? Eh, en la creación de estas asociaciones paralelas, bueno, yo no sé, por lo que he escuchado, él está desde 1990 fuera del país, ¿no? Entonces tiene que haber visto pasar cónsules y cónsules. Yo toda la vida, en los 28 años que tengo fuera, siempre he visto pasar cónsules buenos, cónsules malos, cónsules que solamente llegaban a cumplir su etapa de jubilación para poder irse con su sueldo, ¿no? Cónsules que le interesaba la diáspora, cónsules que no le interesan la diáspora para nada, que al contrario son ajenos y contra la diáspora. Y por eso les decía yo, y lo que dice Ernesto es cierto, el consulado se creen reyes sueltos, los cónsules generalmente, la mayoría, no todos. Yo he tenido cónsules muy buenos acá y gracias a ese cónsul se pudo crear la Comercio Peruano Canadiense, donde yo fui primer presidente de esa cámara. No, hicieron ese consejo de consulta, pero no todos son iguales. Y ellos generalmente, y este cónsul, que era muy bueno, ¿no? Nos decía, el problema es que nosotros nos tenemos que ceñir a un reglamento de relaciones exteriores. Nosotros no somos autónomos. Yo quisiera hacer tal cosa, pero a mí no me lo permite, ¿no? Relaciones exteriores. Entonces, el hacer este tipo de consejo de consulta paralelo, lo único que vamos a crear es enfrentamiento con relaciones exteriores. ¿No? Porque sí, como dice el señor Celi, el doctor Celi, le va a importar, a nosotros no nos importa lo que piense en relaciones exteriores, pero vamos a encontrar siempre el problema de que ellos nos van a desautorizar, no van a dejar que puedas tú identificarte como miembro de un consejo paralelo, etcétera, etcétera.
yo creo que todo se tiene que arreglar mediante la ley, ¿no? Yo creo que acá tenemos que Oye, que no se no, te escucha. nunca. Yo he sido presidente del Consejo de Consulta en Toronto me dijeron 4 veces, ¿no? Y no porque yo fuera el mejor de todos los que había, sino que siempre ha habido poco interés en el peruano que vive fuera, ¿no? En participar decididamente en los consejos de consulta. Entonces, yo Creo que la conexión no está Qué bien, mala Javier. señal. No, no, Javier, tienes un problema con el tu momento señal. no te escucha, Javier. que hacer Eh, un consejo paralelo, ¿no me escucha bien? no, pero bueno, no se te escucha, Javier. Ah, ah, Bueno, Javier, ¿me escuchas? bueno, qué pena, y no puedo hablar, no puedo hacer Se te nada, porque corta, es la se te señal. corta. Yo sí los escucho a ustedes perfectamente, ¿no? Bueno, Pero ¿se no te desgraciadamente. escucha? Algún cónsul debe estar bloqueando tu señal. Seguramente. Bueno, ya hemos estado una hora y bueno, yo creo que hay mucho que hablar, mucho que hablar. No sé si tienes, Javier Ernesto, o unas preguntas más. Yo quisiera hacerle vamos a entrar a una etapa que se le llama el ping pong. Yo quiero darle un nombre y nuestro invitado va a decir con una palabra o con dos palabras qué piensa de ese nombre. ¿Tienen algún... Edwin, una cosa. Edwin, Sí, sí, te Edwin, un escucho. favor, antes de que entres al ping-pong, quisiera hacer una pregunta que quizás no es muy adelantada por el tiempo, a decirle a Miguel si es que tiene la voluntad o le gustaría volver a ser candidato el 31, Ah, porque bueno. las perspectivas que tiene él, como la mirada a los PEC para juzgar como es abogado y las cosas que concierne, y las ideas que tiene, entre que puedan ser posibles o no puedan ser posibles, pero se puede trabajar hacia un futuro para los PECs, dentro que si él podría tomar un espacio de diputados o senadores el 31, sería una persona muy hábil, muy habilitada, muy importante para la comunidad PEX. Entonces, la pregunta es pequeñita, yo creo, pues, que me disculpe si es muy adelantada la época, al tiempo, pero es la tengo que hacer en estos momentos. Muchas gracias, Miguel. Mira, la respuesta te la doy hoy día en el mes de agosto de 2026. Tengo muchos proyectos y todos están ligados al Perú. Entonces, la opción no está descartada, pero tampoco es la primordial para mí. O sea, si me preguntas concretamente, yo te diría 50-50. Es Mira, decir, que no está decidido, pero tampoco no está excluido. Depende también del equipo o del grupo que se pueda contar para eso. Y si entre ustedes hay equipo que pueda ya empezar a trabajar, ¿por qué no? Porque hay que ver que las cuestiones de candidatura no solamente la persona, del equipo. Yo parto del hecho que si hay que hacer un trabajo serio, hay que tener gente que es seria y que se comprometa en el camino o a seguir o a proponer a alguien que pueda continuar su trabajo. O sea, yo lo viví muy bien en la campaña, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima. Sabía que estando en el extranjero era bastante limitar las opciones, igual en las elecciones de 2026, en abril, estando en el extranjero. A las entrevistas que me decían, pero si usted vive bien en Suiza, a usted no le falta nada, usted para qué se va a ir a meter a la selva del Perú. Le digo, no, yo estoy ya en la selva del Perú todos los días. Y eso es parte de mi idiosincrasia, es parte de la vida. Y digo, no soy una persona muerta en vida, yo soy una persona viva. Entonces hay que vivir de emociones, hay que tomar el avión, hay que cruzar el charco, hay que llegar a Lima, ver cómo está la nubosidad de lo que es la contaminación. Hay que ir a compartir con los amigos, con las nuevas mentalidades, pero también hay que trabajar. Por eso que
para responderte, no está descartada esa posibilidad, pero todo dependerá de las personas que quisieran acompañarme de aquí en los próximos años, en los próximos 5 años. Vamos a esperar la respuesta en el 2030. Acuérdate. Mira, Esperemos. una cosa que yo quisiera resaltar de ustedes y también de Edwin, a pesar de ser mi compañero en este equipo, son los pocos personajes ustedes como Edwin, Marlene que la ha dejado, acabo de dejar entrar, que también fue candidata, y Edwin que fue candidato, que ustedes persisten. O sea, no es como algunos de los candidatos que hemos tenido, 246 candidatos hemos tenido por los PEC. De los 246, ¿cuántos tenemos aquí? Dos. ¿Qué pasó con el resto? Y eso te pone en Gracias. evidencia que están guardándose para el 2030, tal vez, ¿no? Y se estarán preparando en la casa, en el closet, ¿no? Van a salir del closet uno de estos días. Pero esto nos demuestra de que ustedes sí participan, que tu intención no era tener un curul, como muchos le digo, la intención de los candidatos como Marlene, como Miguel, como Edwin, no ha sido tener un curul, ha sido crear una ruta para los peruanos en el exterior y para los que vienen de las próximas generaciones. Mira, el hecho del Global PEC no es una cuestión paralela a los consejos de consulta. ¿No? No, es un espacio creado por los propios peruanos, ¿no? Y que yo me Exacto. asumo a tu iniciativa, ¿no? Que somos parte de la diáspora, ¿no? Y quisiera invitar a Marlene que nos diga algunas palabras. No estabas ¿cómo se dice? En el directorio del día de hoy, pero sería muy importante también escuchar tu opinión, ¿no? Después de estas elecciones, sé que vas a entrar también en una etapa de recuperación de tu salud. Te deseamos lo mejor. Pero es muy importante escuchar tu opinión, ¿no? O sea, tenemos el problema de la consulta, quizás tú estás a favor, en contra, bajamos mira, y hemos hecho una crítica, ¿no? Quizás la carta de ustedes irá al buzón de la historia. No va a haber más respuesta por eso. ¿No? Y yo sé que ha sido criticada por algunos y apoyada por otros, ¿no? Celia ha hecho un comentario positivo, no crítico destructivo, sino un comentario positivo sobre el tema. A mí me parece también eso de pedirle a ellos que nos bajen la valla, no voy a decir que no. Y yo tengo por algunas relaciones que he conocido, que su interés de ellos, el temor de ellos, de que ustedes se conviertan en los que los supervisen. Y ellos dicen que, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué título universitario o doctorado tienen para criticarme a mí? Cuando yo llegué aquí como bachillerato y por gracias a mis amigos políticos me nombraron miembros en la Cancillería y eso ocurre mucho. He conocido muchos que su nivel académico es bien pobre, ¿no? A pesar de que puedan ocupar un buen puesto en el aparato del Estado. Bienvenida Marlene, y te damos 3 minutos con el permiso de Edwin y de Ernesto, ¿no? Y también de Miguel, ¿no? Aunque el artista y la estrella del día de hoy es Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes con todos ustedes. Gracias por aceptarme en este espacio. Bueno, yo quería seguirlos y como dijeron 2 de la tarde, hora Perú, y traté de conectarme y no podía, entonces dije, ¿y ahora qué está pasando? Pero aquí estoy y me da mucha alegría poder compartir estos minutos con ustedes. Si me preguntan si voy a reelegirme de aquí a 5 años, mi respuesta definitivamente es no. Ahora tengo otras prioridades, la salud primero, pero me siento muy contenta y satisfecha de la campaña que hice, la forma educativa, de trasladar conocimientos, de compartir con la gente. Y eso me ha gustado mucho, pero no volvería a hacerlo porque demanda tiempo para leer. Me leí muchas leyes, tuve que crear mucho contenido y no creo que lo vuelva a hacer para el futuro. Pero ya tengo la experiencia, así es que estoy contenta. Siempre voy a estar involucrada en lo que sí son los problemas de los peruanos en el exterior. Ya lo vengo haciendo hace como 15 años atrás y no voy a alejarme de eso. Si a través de mi conocimiento
voy a poder aportar para que cambie una ley, o para quejarme, o para decir o levantar mi voz, lo voy a seguir haciendo. Yo sé que nuestras autoridades no nos prestan atención. Justamente en la demanda constitucional que presentamos el día 6 de agosto, hemos adjuntado como pruebas todas las cartas que no fueron respondidas por la Cancillería, por la OMPE, por el Jurado Nacional de Elecciones, todas nuestras quejas, todo lo que tenía en mi archivo, hasta la última carta que fue presentada en el mes de julio a estas autoridades y de las cuales nunca recibíamos respuesta. Y no pretendemos que lo puedan hacer porque esa es la forma como ellos trabajan. Ellos simplemente la reciben, la leen y no les importa. Tenemos un reglamento de la Ley de Consejos de Consulta del 2010. Han pasado 16 años y parte del artículo 24 nunca lo han trabajado. El último parágrafo donde dice que en el futuro se puede implementar la vía del voto electrónico para los consejos de consulta. No estoy hablando para lo que son las elecciones generales del voto digital. Esas son dos cosas diferentes. Ellos nunca terminaron de trabajar ese reglamento en una ley, en nuestra primera ley de los peruanos en el exterior, que tiene reglamento, porque si no tuviera reglamento ni siquiera hubiera sido admitida nuestra demanda. La demanda fue admitida el día viernes y ahorita estamos trabajando en una medida cautelar. La medida cautelar que vamos a presentar esta semana es referente a que en todos los consulados que se presenten candidatos y vayan a elección, no va a interesar la votación que obtengan los miembros. Tiene que instalarse esos consejos de consulta hasta que la Cancillería nos dé la resolución de del voto virtual para los consejos de consulta. En eso consiste nuestra medida cautelar. Entonces, yo creo que tenemos un poquito de esperanza. Yo no tengo fe ni confianza de que vamos a ganar esta demanda. Tal vez en 2, 3, 4, 5 años nos digan que la declaran improcedente y la sentencia no salga a favor de nosotros. Estamos acostumbrados a todo eso, pero yo me voy a dar por satisfecha de poder hacer algo por mi comunidad. Y si esa medida cautelar es aprobada a finales de septiembre, es aprobada a finales de octubre, es retroactiva a la fecha que se presenta. Y estamos empujando con todo para que se presente esta semana que viene, de antes de cualquier elección de consejo de consulta, para que donde se realice una elección se instale un consejo. Al menos, ¿qué hemos ganado? Un año. Un año. El próximo año ya se verá qué más se puede hacer. Pero en eso seguimos. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar y hay mucha indiferencia de parte de nuestras autoridades, siendo la comunidad PEX muy importante para que este gobierno haya resultado ganador de las elecciones. Entonces tenemos que seguir, tenemos que insistir. No importa que no nos contesten. En algún momento, como el 6 de agosto que presentamos las demandas, me tomé el trabajo de abrir todos mis archivos desde el 2021. Todas las invitaciones a nuestros congresistas, que nunca asistieron, por supuesto. Todas las cartas que enviamos a la Cancillería, año tras año. Todo eso ha sido sustento de nuestra demanda. Y dije, no importa que no contestaran, para algo sirvió, para que se hagan el archivo un poquito más grande, con todas las cartas que nunca fueron contestadas por ellos. Pero vamos a seguir adelante hasta donde Dios nos permita. Y qué bueno que se sume Miguel Celi, que no lo conocí antes, lo conocí durante la campaña, a estas nuevas iniciativas que vamos a tener, porque así como esta van a venir otras. Si es que necesitamos estar unidos para seguir adelante,
Somos tres los compatriotas que hemos iniciado la demanda. Está el compatriota Ricardo de California, está Kilder Fuentes de Nueva York y quien les habla. Si es que sigamos para adelante, amigos, y gracias por estos minutos. Gracias. Gracias, Marlene. Bonitas palabras. Sí, la unión es lo que hace la fuerza y bueno, hay que intentarlo. Las cosas que ustedes hacen me ven positiva y lo que también Miguel nos ha contado de cómo se puede organizar de otra forma me parece también positiva. Bueno, ya llegando a la conclusión de nuestro programa, ya terminamos con el ping-pong y con esto cerramos nuestro programa. Les voy a dar algunos nombres y tú me vas a responder, Miguel, ¿qué piensas de estas personas? ¿Solamente con una o con dos frases? Te digo la primera palabra, la primera persona, Chabuca Granda, Buena representante peruana, Lucha Reyes, ídolo del Perú, Fernando Belaúnde Terry, mejor presidente, Pedro Castillo, olvidado por el pueblo, y Keiko Fujimori. maniobras dilatorias. Gracias, amigos. Y bueno, les agradezco por estar presente. Quiero pedirles mil disculpas porque no salió en vivo. Hemos tratado que salga en YouTube y en Facebook, pero la parte técnica nos ha jugado mal. Y bueno, estaremos en otra oportunidad. Y bueno, les dejo sus últimas palabras para despedirse. Adelante, compañeros. Quiero agradecerle a Eh, Celi, y le voy a dar la palabra a Celi y a Marlene, pero quiero agradecerle de que esto es el principio. El salmón está en contra de la corriente, por eso le hemos puesto este nombre que lo elaboramos y mucha gente nos preguntaba por qué el salmón, por qué no le pusiste el bonito, por qué no le pusiste la Cóndor. trucha alemana, ¿no? El cóndor, ¿no? Yo qué sé, pero la idea era un Lucha. poco la trucha, ¿no? La idea era, que este es un pescado que pasa por los 5 continentes, ¿no? O sea, y atraviesa contra la corriente y termina en el mar, ¿no? Empieza en el río, regresa al mar, ¿no? Y esto es lo que realmente somos nosotros, ¿no? El día de hoy hemos invitado a Celi, que está en Europa, a Marlene, que ingresó también, que está en Estados Unidos, y Ernesto, que está en Chile, y Edwin, que está también en Europa. La idea es un poco atravesar todas estos océanos, ¿no? Y tratar de construir un puente, ¿no? Es importante las cosas que nos ha mencionado Miguel y que creo que se las dejamos a todo el público que nos está escuchando. No nos esperemos en tener un consejo de consulta cuando nosotros tenemos las herramientas que podemos construir nuestro propio barco y no esperar de que, bueno, el capital nos quiera dirigir hacia otra frontera diferente. Tenemos las herramientas, lo que nos falta es la decisión de unirnos todos y poder crear, ¿no? Una nueva mirada de lo que pueden ser las comunidades y que lo que somos la diáspora, porque nos hemos convertido en la región transmigracional. Estamos en los 5 continentes, ¿no? Antes estábamos en ciertos espacios, pero el día de hoy estamos en 5 continentes. Bueno, te doy un minuto, Michelle, para que te despidas y después Marlene y terminamos con Ernesto, que va a ser el cierre de nuestro primer programa. Sí, muchas gracias a todos. Mire, como siempre, yo soy muy pragmático. Si hay una iniciativa que hay que hacerla, yo les propongo, y eso lo podemos reflexionar, la creación inmediata de una asociación de los amigos PECs de los consejos de consultas. En eso somos libres de asociarnos. Puedo elaborar los estatutos, enviárselos, ustedes los analizan. La configuración es de que efectivamente sean no una alternativa competitiva, escojamos bien el término, o sea, no nos vamos a competir con las actividades de los consulados, no nos interesa. Nosotros nos interesa es ir donde no van los consulados, es decir, a una actividad del migrante, a una representación teatral organizada por una asociación que quiere promover el Perú. En eso somos buenos. Y veremos que una vez que tengamos ese tipo de conglomerado
que se juntan en las actividades, porque hay que reconocer que todas las personas, las iniciativas las encontramos cuando vamos a los lugares públicos, donde hay conglomerado de gente, y ahí ganaremos una fuerza. Por eso que y mi iniciativa, espero que sea recibida, no irá en contra de lo que existe ahora, no irá en contra con las iniciativas de los PES que han hecho, simplemente reforzará algo que nos permitirá en algún momento avanzar y en algún momento decir, nosotros tenemos esto, hay que adaptarlo a las nuevas condiciones que podrían ser en las próximas elecciones en el año 27. Muchas gracias a todos. Invito a todas las personas que nos han seguido que forjemos todos los esfuerzos para seguir adelante. El granito de cada uno depende de la construcción del gran muro. ¿Ya? Por eso, si queremos ser fuertes, hay que unirnos. Muchas gracias. Ernesto, Marlene. Marlene. Gracias, muchas gracias nuevamente y Marlene. buenas tardes con todos ustedes. Mi posición es defender la primera ley de los peruanos en el exterior y fue la ley de los consejos de consulta. Es una ley trascendental para nosotros. No la podemos dejar ir tan fácilmente, aunque ya nos la han arrebatado con el 1% de instalación de consejos. Tener asociaciones, yo ahora tengo 3 organizaciones sin fondos de lucro, que a veces me reúno con una, con la otra. Entonces, Gracias. y nosotros aquí pertenecimos a diferentes asociaciones o diferentes organizaciones. Tener un espacio legal dentro del consulado es diferente a que el cónsul invite a las asociaciones solo a participar. Nuestra ley tenemos que defenderla y veremos hasta dónde llegamos. Si paralelamente a eso se pueden hacer nuevas asociaciones en diferentes partes del mundo, porque habría que hacerlas en cada ciudad, al mínimo donde exista un consulado, y competir con una asociación de repente religiosa o educativa o lo que fuera. Seremos una asociación más, según el prospecto de Miguel. Algunos podrían No estar necesariamente. interesados y podrían trabajar así, pero nosotros, a través de los consejos de consulta, es una asociación gubernamental peruana y tenemos el acceso al consulado como nuestra casa, coordinando con el cónsul el trabajo y colaboración de la comunidad peruana. Con una asociación, yo no le encuentro entrada. El cónsul va a decir, Es que no es entrada. no, puede ser una entrada, pero no le encuentro esa legalidad para que el cónsul nos diga, ustedes tienen el derecho. Yo he sido 3 veces miembro de un consejo de consulta. He pasado por 3 cónsules diferentes. Un cónsul hasta nos prohibió reunirnos en el consulado para hacer nuestras reuniones mensuales de consejo de consulta. Y yo le tuve que decir, esta es nuestra sede y no hay otra forma donde tenemos que reunirnos los miembros que no sea en las oficinas consulares. Si no hubiéramos tenido esa ley y ese amparo, nos hubieran mandado de repente a sesionar en un parque, como hay otros cónsules que nos abrieron las puertas y nos dijeron, yo quiero trabajar con ustedes, depende. Pero vamos adelante, vamos a ver todo lo que se puede hacer. Y suerte con todo. Gracias. Ernesto, cerramos contigo el programa. Amigos, compañeros, muy agradado por esta tertulia del Salmón, que es la primera que estamos iniciando y espero por intermedio de esta que sea una instancia para lograr la unión PEX que nos hace mucha falta, porque quizás todos nuestros problemas se originan porque no estamos cohesionados para poder trabajar conjuntamente. Muy agradecido a Miguel y a Marlene y la gran sorpresa que apareció en estos momentos, también mis saludos, y esperamos que la próxima oportunidad nos sigan y estamos pendientes y continuemos, y las personas que quieren participar en la tertulia de Salmón nos pueden hablar por interno para poder agendarlos y hacer una segunda o tercera iniciativa de estas partes. Así que a todos les agradezco, a partir de Chile para el mundo. Saludos para todos los peruanos en el exterior. Buenas tardes. Y terminaremos con un aplauso, pues. Es el primero, ¿no es cierto? Bien.
Gracias, gracias. Hasta la Muchas gracias a próxima. ustedes, ¿eh? Nos vemos. Gracias. Suerte en su programa. Gracias. Ya, Gracias, Javier. gracias, Muy Marlene, fuerte. gracias. Gracias, hasta la próxima. Y Javier se fue. Javier, pues, Jorge, ya puedes